Compañeras, compañeros, quiero saludar a todos los compañeros delegados presentes, a toda la militancia que está siguiendo esta sesión inicial a través del Zoom, a los compañeros de las delegaciones internacionales que también están siguiendo esta sesión. Naturalmente recordar y proponer la presidencia honoraria de este Congreso a los compañeros que en este periodo dramático de la pandemia del COVID y algunos por otras circunstancias han fallecido en este periodo. Menciono a los compañeros Hugo Interlandi, Federico de Copet, la compañera Aurora de Zárate, el compañero Ernesto Orduna, Leo Israelson, las compañeras Ramona y Nilda de San Martín, el compañero Eduardo de Docentes de Morón. Para todos ellos, nuestra reivindicación presentes. Compañeras, compañeros, hacemos este Congreso de Política Obrera, donde vamos a hacer un balance de nuestro desarrollo, trazar las tareas que nos proponemos, indudablemente en condiciones políticas excepcionales. Tenemos por un lado una guerra mundial que resume, que concentra todas las contradicciones acumuladas de la crisis del sistema capitalista. Tenemos por el otro lado una crisis de poder en la Argentina que coloca probablemente como muy pocas veces antes la necesidad de una iniciativa de la clase obrera. Bueno, y es en ese cuadro donde vamos a debatir los problemas que tienen que ver con nuestra intervención política y nuestro desarrollo como organización. Indudablemente que no podemos ni vamos a discutir esas tareas y la propia crisis política en la Argentina sin colocarla en la perspectiva de la crisis mundial y de una crisis verdaderamente inédita del capitalismo en declinación. Algunos ya se han olvidado de la pandemia y han corrido, ¿no es cierto?, largamente ese capítulo. Pero lo que hoy está ocurriendo es inseparable de lo que hemos vivido bajo la pandemia, como un episodio muy agudo de ese capitalismo en declinación, que tuvo que intentar para su sobrevivencia, para continuar la acumulación de capital, tuvo para vencer sus propias barreras históricas, avanzar en la destrucción del medio ambiente que rodea al hombre y hacerlo en condiciones donde se puso de manifiesto el colapso de los sistemas de salud, la situación de miseria social, de hacinamiento habitacional. Es indudable, compañeros, que el gran episodio de la pandemia marcó un cambio de época y creó un escenario caracterizado por una mayor crisis social, por la irrupción de rebeliones populares, por crisis de los regímenes políticos. Y es en ese cuadro en el cual emerge esta guerra de carácter mundial.
La pandemia, que algunos pronosticaban, ¿se acuerdan?, como un episodio que iba a despertar la solidaridad de las sociedades presentes, no, la pandemia acentuó las tendencias de rapiña, la guerra por vacunas, por suministros, y luego mostró, como probablemente nunca antes, cómo en un momento de emergencia de la sociedad entera, de la vida humana, los recursos acumulados por la sociedad capitalista fueron al rescate del capital, no de la mayoría trabajadora. Billones de dólares destinados al rescate de los bancos, no de las masas. Emisión de moneda, emisión de dólares para tratar de sostener a un régimen completamente moribundo, exhausto, como se va a demostrar en todo lo que iba a ocurrir después. Y por supuesto, esa acentuación de todos los antagonismos entre diferentes bloques y potencias que la pandemia reveló, bueno, ahora se pone de manifiesto en esta guerra. Es cierto que el capitalismo arrastra una historia en las últimas décadas de crisis cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Desde la crisis de las bolsas de 1987, la de los famosos tigres asiáticos que iban a darle un nuevo impulso al capitalismo en 1996, 1997, la primera gran crisis de la Rusia restaurada por el capital en 1998, las crisis del 2000, del 2001, donde se integró la bancarrota argentina y el argentinazo, y naturalmente la de Lehman Brothers del 2007, del 2008, que se prolongó largamente. En ese cuadro se plantea todo el periodo de la pandemia. ¿Y qué queda después? Bueno, queda el escenario que precede a esta guerra. Hay que verlo. En aquel texto que discutimos en el Congreso, los lineamientos de la situación mundial, se traza el escenario, digamos, de las puertas de la guerra, y hay que volver a leerlo ahora que la guerra está instalada. Un imperialismo norteamericano con un retroceso económico fantástico en su lugar relativo en el capitalismo mundial. Con un agravamiento de todas las peleas y de todas las luchas entre ese imperialismo norteamericano y las potencias de la Unión Europea. Una necesidad imperiosa de operar un reparto del planeta y de los mercados a la luz de ese impas. Pero el empantanamiento más importante de todos, que está colocado indudablemente en esos lineamientos, es el impas, el empantanamiento de la restauración capitalista. Y acá nos tenemos que detener porque tenemos que unir dos momentos, dos puntos de la historia que son absolutamente cruciales. Después me voy a referir a lo que dijimos en aquel primer punto hace muchos años, porque tenemos una historia, no improvisamos nada de todo lo que estamos desarrollando hoy. Pero entre aquel 1989, 1991 y este 2022, hay una historia donde el capitalismo mundial y sus voceros prometieron la victoria definitiva del capital, la globalización. Aseguraron
la integración pacífica, armónica de aquellos estados obreros al mundo capitalista. Ese escenario que el imperialismo soñó en 1989, 1991, ha estallado en forma abierta, completa y directa con el estallido de esta guerra. Sencillamente lo que ha ocurrido, compañeros, es lo siguiente. Las posibilidades de una integración económica, equilibrada, pacífica, de los anteriores estados obreros al mercado mundial, en aquellas condiciones políticas, con una burocracia restauracionista, con un régimen de convivencia con esas burocracias y el imperialismo mundial, ese proceso agotó sus posibilidades. El imperialismo, para superar sus límites, sus contradicciones, va por un cambio de régimen en Rusia y también en China. Un cambio de régimen que abra la puerta a una penetración completa y restricta, directa, del capital financiero en los ex-estados obreros, superando, limitando la intermediación de la oligarquía y de la burocracia restauracionista. El gran planteo, la gran cuestión que está en juego es una colonización completa, definitiva, de los ex-estados obreros por parte del imperialismo mundial. Y este terreno ha sido largamente trabajado. Los que hoy se asombran o se sorprenden de las hostilidades en curso, ocultan, ignoran o fingen ignorar mejor, 30 años de trabajo regular de la OTAN en la penetración hacia el este, con bases militares, con cooptación de países para desarrollar con más fuerza la coalición militar de la OTAN. Ha quedado, por lo tanto, de manifiesto que la cuestión de la restauración capitalista no era simplemente que un grupo de oligarcas y de ex burócratas tomaran el control de estos estados. Se trataba también de que lograran superar un impasse, un estancamiento. Bueno, y eso es lo que efectivamente ha alcanzado, ¿no es cierto?, límites muy claros. Quiero recordar acá un señalamiento de nuestra corriente también de hace mucho tiempo. Incluso cuando se decía, para mencionar que algo crecía mucho, crece a tasas chinas, incluso cuando la restauración capitalista parecía no tener límites, señalábamos que ese límite histórico, estratégico, estaba dado porque el capitalismo penetraba en Rusia y en China en un periodo de declinación histórica del propio capitalismo como régimen social. No es el desarrollo capitalista del periodo histórico que vio surgir a las grandes potencias industriales en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no. Es una penetración que exacerba, acentúa y a término, digamos, multiplica todas las condiciones del capital ficticio, de la especulación financiera. Hemos vivido el año pasado en China una burbuja inmobiliaria, es decir, el derrumbe, ¿no es cierto?, de un grupo que justamente
desarrolló un mercado inmobiliario que es la clásica colocación de los capitales sobrantes que no encuentran salida en este capitalismo en decadencia. Me detengo en este problema del impas de los regímenes burocráticos, pero recuerdo también lo que hemos escrito, ¿no es cierto?, en esos lineamientos, insisto, antes de la guerra. Hay allí en ese texto una presentación de China como un país que no ha superado un desarrollo contradictorio, desigual, con zonas altamente industrializadas y un mercado interno relativamente débil, pero por sobre todas las cosas, una clase obrera de impetuoso crecimiento que el régimen autoritario bonapartista de Xi Jinping tiene que colocar en regla, tiene que dominar. Nos detenemos también en ese texto en Rusia, antes de la guerra, como un país y un régimen completamente empantanado, empobrecido a la condición de proveedor de materias primas, a Europa, a otros lugares del mundo, y por lo tanto la necesidad desesperada de esa burocracia de lograr naturalmente una mayor integración al mercado mundial, como por ejemplo se revelaban en estos proyectos de gasoductos que Putin manejaba con Alemania y que la guerra, ¿no es cierto?, ha interrumpido. El régimen putiniano efectivamente, ¿no es cierto?, llegó a un punto muerto. El gran fenómeno del capitalismo mundial de las últimas 3 décadas, la restauración capitalista, ha entrado, ¿no es cierto?, en este impas ineludible, y la guerra es la expresión de este límite, de este estallido, y es la confesión de que esos equilibrios precarios que existían anteriormente ya no se pueden sostener y que tendrán que ser dirimidos a costa de la muerte de millones de seres humanos y de un dislocamiento económico fantástico que abarca hoy, ¿no es cierto?, al conjunto del planeta. Aquel señalamiento histórico de Lenin del imperialismo como etapa de guerras y revoluciones desnuda acá su completa vigencia, derrota probablemente en forma definitiva a los agoreros de la globalización, pero permite también caracterizar políticamente el carácter de esta guerra. Es decir, una guerra imperialista. Imperialista, en primer lugar, del lado de la OTAN, que representa el imperialismo histórico, hecho y derecho, con el propósito de alcanzar esa colonización integral de la URSS, y del otro lado, a un régimen con propósitos completamente reaccionarios. Avanza, me refiero al régimen de Putin, que avanza en la ocupación de Ucrania para defender su estatus y su integración al imperialismo mundial. La ocupación y los métodos, ¿no es cierto?, putinianos, que no han despertado ningún tipo de interés ni entusiasmo en las masas rusas, es un golpe a la unidad de la clase obrera mundial. Juega ese papel nefasto, reaccionario. Es frente al imperialismo de la OTAN y de su política expansionista de décadas, una suerte de imperialismo de cabotaje, como lo hemos definido en algún texto, dirigido también
a defender un estatus capitalista, restauracionista en la URSS. ¿Cuál es nuestra política? Transformar a la guerra y a cada episodio de ella en una guerra contra el capital, contra la burguesía de cada país, y hacer de esa lucha contra la burguesía una lucha por la unidad de la clase obrera internacional y por la revolución socialista mundial. Cuando señalo este carácter internacional, y con esto agrego el último elemento que me importa destacar en la cuestión de la guerra, es su alcance definidamente mundial. Ustedes saben que hay una izquierda muy adaptada, muy integrada al régimen, al proceso democrático, que ahora ha buscado el concepto, el planteo de limitar la guerra, de guerra por la autodeterminación, de guerra localizada. Bueno, estos planteos indudablemente minimizan, ocultan el carácter real, estratégico que tiene la crisis planteada con la guerra, pero al mismo tiempo constituye una adaptación política a los planteos que al disolver la guerra en un problema de autodeterminación nacional, en este caso de Ucrania, buscan adaptarse al punto de vista, entre comillas, democrático de la OTAN, que disfraza ante la opinión pública a la guerra imperialista como una guerra de carácter democrático contra un invasor y contra un opresor. La guerra, compañeros, tiene un alcance mundial porque indudablemente, en primer lugar, su desarrollo militar, como lo hemos reflejado en muchísimos artículos de Política Obrera, involucra ampliamente a las potencias de la OTAN como proveedoras cada vez en mayor escala de armas al régimen ucraniano, porque se ha desatado un dislocamiento fenomenal de la economía mundial, que nosotros vivimos inclusive en la Argentina, y porque en cierto modo está planteado la fractura de un orden económico internacional, como se ha manifestado, por ejemplo, en este debate del G20 acerca de la participación o no de Rusia. Quiero concluir en este punto con un hecho que ya sí nos toca, ¿no es cierto?, directamente, y que tiene que ver con lo siguiente. La guerra imperialista está ausente en la agitación y en la propaganda, incluso y principalmente parlamentaria, de la izquierda argentina, que tiene un bloque en el Parlamento. No sabemos de discursos, de planteamientos, de haber hecho del Congreso una tribuna para la denuncia de la guerra. Entonces, este es un repliegue, yo no diría provincianista, los compañeros del interior se van a enojar además, pero diría sí nacionalista. Es decir, hay una negativa a llevar adelante una agitación internacionalista. Acá están las compañeras de nuestro plenario de trabajadoras, que en la marcha del 8 de marzo llamamos la atención por nuestra agitación contra la guerra. En una marcha de organizaciones de izquierda, la tendencia era la única que había concurrido con una agitación clara contra la guerra. Entonces, este carácter localista, esta negativa a una agitación política, ¿no es cierto?, contra
contra la guerra, indudablemente también se relaciona con mantener una posición frente a la guerra de ambigüedad y de coqueteo con la opinión pública influenciada por el gran capital y por el imperialismo, que pretende presentar a la acción de la OTAN como la defensa de la democracia contra el autoritarismo. Es una adaptación política muy clara en este punto. En oposición a esa orientación y a la luz del debate que estamos haciendo acá, pensamos que este Congreso debe votar una campaña contra la guerra imperialista, contra la guerra de la OTAN, la guerra de Putin, oponerle a la guerra la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el mundo y por la revolución socialista, y utilizar esta propaganda contra la guerra como un gran factor de clarificación política en directa vinculación, como vamos a ver enseguida, con los problemas más inmediatos que afronta la clase obrera en la Argentina. Como en este informe, que después va a seguir con un plenario, y como miembro de la dirección saliente, hacemos también una propuesta respecto de qué comisiones pensamos que deberían integrarse. Bueno, acá ya estoy haciendo una primera propuesta. Tenemos que formar una comisión, pensamos, que discuta precisamente la guerra y la campaña contra la guerra. La campaña contra la guerra significa que hay que abordar los prejuicios democratizantes, hay que combatir una determinada propaganda, y luego cómo se desenvuelve, porque no se trata simplemente de una propaganda general. Es muy importante que vaya dirigida al movimiento obrero. Va a ser un gran factor de formación política, de clarificación, como lo fue para la clase obrera argentina todas las guerras de carácter internacional que se plantearon en su historia y que significaron un gran factor de debate y de desarrollo de los partidos obreros en la Argentina. Esta es una cuestión, ¿no es cierto?, que quiero colocar, y me parece que es, digamos, una primera comisión de trabajo que tendría que tener este Congreso. Cuando nosotros, compañeros, discutimos la crisis argentina, bueno, no somos evidentemente los únicos que la discutimos, porque hoy en el país, en todos lados, en los foros políticos, en los medios de comunicación y demás, hay un debate que tiene un contenido de poder político, es decir, se está discutiendo abiertamente cuál es el régimen político que podría ser capaz de timonear este escenario, ¿no es cierto?, completamente convulsivo. Entonces, en esto también hay una variante de provincialismo que tiene que ver con hablar, ¿no es cierto?, de la crisis, de la larga crisis argentina, de un país que sería, ¿no es cierto?, excepcional por su desencuentro político, ¿no es cierto?, de décadas, sin remedio, etcétera, etcétera. Bueno, hasta la izquierda democratizante se ha sumado, ¿no es cierto?, a esa visión sobre la Argentina como caso particular. Nosotros vemos la crisis argentina en la perspectiva de toda esta crisis que acabamos de desarrollar, en la perspectiva de esta crisis mundial, cuyas características en el plano internacional, en el plano continental,
han precedido a la propia guerra. Nosotros tenemos en la Argentina indudablemente una desintegración, una fractura de los grandes bloques políticos que gobiernan o que han gobernado recientemente, pero este es un escenario mundial que se caracteriza justamente por la pulverización de las fuerzas tradicionales, la aparición de fuerzas derechistas, así, ¿no es cierto?, como un cometa fulgurante, que en algún momento termina recostándose o aliándose con la derecha tradicional. No nos tenemos que olvidar ni por un momento de que en este periodo reciente tuvo lugar la emergencia de Trump en Estados Unidos, el armado de un ala de naturaleza golpista o fascistizante en el propio partido republicano. Hay una suerte de hilo conductor de regímenes autoritarios que luego se extiende a las burocracias restauracionistas, a Putin, a Xi Jinping. Pero esos regímenes de arbitraje de carácter autoritario alcanzan ese carácter porque justamente tienen que dar cuenta de contradicciones que otro tipo de régimen no podría resolver. Tenemos luego en ese escenario, que indudablemente tenemos que considerar para la Argentina, una acentuación no solamente del dislocamiento comercial en la pandemia y luego de la pandemia, sino también un escenario de derrumbe financiero que se liga fuertemente a la Argentina. ¿Por qué? Durante la pandemia, como yo señalaba al principio, se llevaron adelante rescates financieros fabulosos. ¿Qué significa eso a la luz de cómo se presentan las cosas hoy y de cómo se presentan para la Argentina? El imperialismo, en el gran rescate pandémico, agotó los recursos para, por ejemplo, salir a mantenerle el respirador artificial a las economías endeudadas como la Argentina. El lema ahora es, muchachos, queremos cobrar. Subimos la tasa de interés, queremos que se establezca claramente un régimen de pago de deudas, porque nosotros, el capital financiero internacional, es el que ahora debe ser rescatado a costa de ustedes, a costa de las masas de las naciones oprimidas. Bueno, y finalmente, como escenario, ¿no es cierto?, que envuelve a la Argentina, indudablemente que tenemos un cuadro de rebeliones populares extendidas que transitan desde el periodo anterior a la pandemia, con lo que fue, digamos, la gran rebelión chilena, se extendió durante todo el periodo del COVID, tuvo en Estados Unidos a uno de los levantamientos más importantes de su historia, a raíz de la violencia racial. Bueno, y hoy renueva un capítulo muy agudo con las rebeliones frente al desabastecimiento, la carestía y el nivel colosal de confiscación del salario y de las jubilaciones a la escala de todo el mundo. Hace una semana hubo una huelga general en Grecia frente a inflaciones del 7% y del 8% mensual. El escenario de rebeliones populares, compañeros, cabalga a la par de una gran confusión política. Están, evidentemente, surcadas por esa
por esa confusión política, no se ha destacado, por ejemplo, en América Latina, un viraje de características revolucionarias después de todos los derrumbes de los regímenes chavistas o nacionales y populares, pero esa confusión política está asignada por una gran volatilidad. Pasajes bruscos de un ala a otra del proceso político, como les decía antes, ascensos bruscos y descensos bruscos de variantes políticas de carácter derechista, y por supuesto una izquierda que es un factor activo de esa confusión, porque, digamos, aplica, digamos, una salida de naturaleza izquierdista o parlamentaria a los procesos de lucha en presencia. Importa señalar esto porque hay que ubicar desde el punto de vista subjetivo dónde está nuestra corriente. Nuestra corriente lucha contra la corriente, no simplemente de la confusión, sino del democratismo inconsistente que domina fuertemente a la izquierda continental y mundial, incluso aquella, ¿no es cierto?, que se reclama trotskista o se reclama revolucionaria. Argentina, compañeros, atraviesa una crisis vertebral, terminal, que se puede resumir en algunas cuestiones que todos, justamente como todos manejamos, no hace falta, ¿no es cierto?, ponerse a detallar en un largo inventario. Hay un default, una cesación de pagos que no ha sido superada. La manifestación más clara de que no ha sido superada es que los títulos de la deuda argentina, los pagarés que reestructuró, renovó el gobierno de Alberto Fernández en el año 2020, se cotizan al 30% de su valor. Es decir, que si alguien ahora se los quisiera vender a otro, lo que pagó por 100 se lo debería vender por 30. Es decir, esto traslada indudablemente la quiebra de la Argentina a lo de los propios fondos internacionales que pusieron el dinero en esa deuda. Argentina tiene una deuda acumulada por el Banco Central que contabiliza o incorpora 40.000 millones de dólares más a los aproximadamente 350.000 millones que se suelen contabilizar. Si esa deuda no es renovada por los bancos que lucran con ella, la puerta de la hiperinflación se abre de inmediato. La perspectiva de sostener al Tesoro emitiendo una deuda en pesos, es decir, sacando ahora y renovando títulos de deuda en pesos que se ajustan con la propia inflación, es decir, que van acumulando una bola de nieve, ya es caracterizada como explosiva o insostenible incluso por los propios agentes financieros. Indudablemente el acuerdo con el FMI no tiene condiciones de superar o siquiera encaminar esta hipoteca. Es muy claro que Argentina en 2 o 3 años afronta una nueva cesación de pago, una nueva reestructuración de su deuda, y todos lo saben. No necesitamos decirlo, esto lo saben absolutamente todos. Por eso hay que entender qué significa el acuerdo con el FMI. ¿Qué significa exactamente el acuerdo con el FMI?
es un acuerdo de tutelaje político. Es simplemente vos, Argentina, estás colocada bajo mi padrinazgo y yo, Departamento de Estado, FMI, Capital Financiero Internacional, decido sobre, ¿no es cierto?, el destino político de tu régimen y está en mí evitar, cuando digo en mí FMI, sostener a este gobierno hasta el año 2023. El gobierno del Frente de Todos se ha transformado en un régimen, para decirlo, ¿no es cierto?, ahora que las noticias penales, ¿no es cierto?, tienen tanto lugar, un régimen con tobillera, ¿no? Se llama así, ¿no es cierto?, cuando están en la casa y la llave la tiene la presidenta del FMI, el Departamento de Estado. Estas son las condiciones, ¿no es cierto?, bajo las cuales se está desenvolviendo este gobierno. Ese tutelaje explica, por supuesto, también explica las condiciones políticas bajo las cuales Argentina se va a tener que desenvolver. El gobierno de Alberto Fernández acaba de votar la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un voto inducido por los demócratas y derecho-humanistas que inventaron el napalm, la bomba de fósforo, las masacres sobre todas las naciones oprimidas del planeta que se tenga memoria. Bueno, y Argentina votó con ellos. Este voto, indudablemente que está asociado a esta suerte de tutelaje político que se ha armado, pero lejos de aportar un cuadro de encaminamiento de la crisis, agrega otras contradicciones. Por ejemplo, renueva un cuadro de choques con China y eventualmente con Rusia. China participa de licitaciones muy importantes en la Argentina, hidrovía, el gasoducto que se tiene que hacer desde Vaca Muerta. Bueno, ya se ha originado una tensión porque un gobierno que se alinea abiertamente con la OTAN puede colocar en choque esos intereses. Indudablemente que cuando digo esto, ustedes se dan cuenta que la guerra penetra por todos los poros de la crisis argentina. Nadie puede discutir el proceso político sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, la crisis mundial que se desenvuelve en un cuadro más vasto. El escenario de derrumbe económico, de desorganización, de dislocamiento ahora incorporado por la guerra, concentra, digamos, todos sus elementos en la inflación galopante, que el gobierno tampoco puede poner a raya porque implicaría choques con el capital agroexportador, uno de los sustentos que tiene para llegar al año 2023. Entonces, hay una inflación que naturalmente conmueve a las masas, un gobierno sin capacidad política, impotente para poder limitar, ¿no es cierto?, para poder contener, y por lo tanto una situación social de características intolerables. En la Argentina, cada 2 o 3 días, entre las discusiones sobre la inflación, las LELIQs y cualquier otra cuestión, se filtra el elemento más importante de su crisis, que es el empobrecimiento masivo de su población. El régimen de ajustes, de tarifazos, de eventual devaluación de la moneda que se está discutiendo ahora,
debe golpear a una población que ha llegado a un nivel de empobrecimiento histórico. Allá por el 2015, 2016, creo que publicamos en Prensa Obrera una nota sobre esta historia de la pobreza, diciendo, ojo, que en la Argentina ahora la clase obrera también es pobre. Es pobre el que cobra un salario, es pobre el que recibe el salario en blanco y que ya no cubre, ¿no es cierto?, la canasta familiar. Hoy se ha transformado en un leitmotiv. Ya de Lozano a Milei no hay nadie que no diga que la clase obrera es pobre. Pero principalmente lo está percibiendo con mucha fuerza la propia clase obrera. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos y ya nos colocamos, ¿no es cierto?, en los grandes problemas políticos que tenemos que ver de nuestra lucha, de nuestra orientación frente al periodo que se viene. Pero antes de entrar, ¿no es cierto?, directamente en esto, quiero detenerme en un par de cuestiones más que tienen que ver efectivamente con la crisis política. Miren, hay cosas que se leen y hay cosas que aburren. En general leemos cuando Cristina le contestó al otro y el otro le contestó a Cristina y estaban en la maternidad. Bueno, todo eso lo vemos, nosotros lo leemos todo. Ahora, de pronto leemos que pasó algo en el Consejo de la Magistratura y que hubo una votación dividida en el Consejo de la Magistratura. Y dice, no, pará, ya esto me supera. Pongamos el canal de fútbol porque no tengo ya para prestarle atención a esto. Pero detengámonos un minuto en esta cuestión. El Consejo de la Magistratura es el organismo que selecciona a los jueces. Particularmente en la Argentina hay todo un despelote con los jueces federales, es decir, los jueces que juzgan los chanchullos de los grandes políticos capitalistas. ¿Sí? Bueno, había una ley que había determinado cómo se conforma ese Consejo de la Magistratura. Ese consejo tenía una levísima mayoría para el kirchnerismo, para el oficialismo, y en medio de toda esta crisis de las últimas semanas, la Corte Suprema dijo, esa ley que se votó para formar el Consejo de la Magistratura no es válida, es inconstitucional. La ley que vale es una ley de hace 6 años y por lo tanto ese organismo que selecciona a los jueces, es decir, los jueces que van a juzgar a Cristina y a Macri, ese organismo no sirve más. Y vamos a formar otro con otros miembros que van a elegir los abogados, los universitarios, los que correspondan, presidido por el presidente de la Corte, que naturalmente está enfrentado particularmente con el kirchnerismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema de los jueces gordos, de los jueces importantes, que son a su vez los que tienen el destino de los Macri, de las Cristina Kirchner en sus manos, todo ese edificio de descomposición política y económica queda en manos de un tipo, Rosati, el presidente de la Corte. Cualquiera se da cuenta que esto excede el problema de un juicio penal, porque no es el juicio acá al compañero Agustín o a mí, es el juicio a los jefes de los grandes bloques políticos capitalistas. Eso quiere decir que el presidente de la Corte tiene en perspectiva en sus manos al conjunto del régimen político argentino. ¿Y por qué pasa eso, compañeros?
porque ese régimen político está en disgregación. Y como ya ha pasado en Brasil, en Perú y en otros países, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se prepara para tomar el timón de una crisis de poder ante la disolución de los otros factores políticos. A partir de ahí comencé por este punto, primero porque es menos conocido, y es menos conocido porque es aburrido, y a partir de allí podemos entender las otras cuestiones que están en juego, porque para que el presidente de la Corte se coloque en ese lugar, es porque el gobierno está completamente fracturado. Hay un kirchnerismo que ha dicho, bueno, yo me dedico a tirarle dardos a Alberto Fernández, pero dejando siempre en claro que estoy en el campo del pago de la deuda y del pago al FMI. Me gustaría que la paguen los que tienen la plata afuera, plata que nunca va a venir, pero al decir que la paguen con lo de la plata afuera, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué mensaje mando? Que quiero que se pague la deuda con el FMI. Entonces, está esta oposición, esta disputa de lugares en el Estado por parte del kirchnerismo, una fractura oficial, y al mismo tiempo la incapacidad o la imposibilidad de sustituir esa fractura oficial con una coalición de otro carácter, porque también la oposición está fracturada. Y entonces, sobre esas ruinas, armar un presidente fuerte parece evidentemente una tarea muy difícil, y todo eso explica el lugar que alcanza el presidente de la Corte. No necesitamos decir nosotros que hay una crisis de poder. La Corte Suprema, con toda esta movida, la ha manifestado y la ha colocado, ¿no es cierto?, de un modo muy claro. Y la crisis se expresa cotidianamente. El otro día leí, por ejemplo, cuando se ve ahora los datos de la inflación, el gobierno no retrotrajo los precios que dijo que iba a retrotraer al mes de enero o febrero. Nadie le dio pelota. Tampoco pudieron formar ese fondo para bajar el precio de la harina de trigo. Nadie le dio pelota. Entonces, hay un inmovilismo que caracteriza una profunda incapacidad para hacerse cargo de la crisis combinada que plantea el default arrastrado de la Argentina y la conmoción planteada por la guerra mundial. El movimiento obrero está observando, viendo todo este escenario, indudablemente no con indiferencia, lo está viviendo, ¿no es cierto?, a partir de la percepción de cómo está golpeando la carestía sobre los salarios. Y en este punto tenemos que estar muy atentos a algo que está ocurriendo. Durante los años que pasaron, el movimiento obrero ocupado vivió un régimen que podríamos llamar de depreciación o de demolición administrada del salario. ¿No es cierto? Me acuerdo cuando en una época se discutía el problema del derrumbe de la cárcel de Caseros, ¿no es cierto? La cárcel que está acá en la avenida Caseros. Entonces había una polémica porque estaba quien planteaba demolerla hacerla implosionar con unas bombas desde adentro y que todo se venga abajo, y los que decían que eso iba a provocar un desastre en todo el barrio de Parque Patricios y proponían a pico y pala, es decir, ir despacito, ¿no es cierto?, dándole.
nosotros hemos vivido en estos años una demolición del salario a pico y pala. Es decir, acuerdos paritarios que establecían 35% anual, pero 25% de una vez, 3 cuotas de 5%, todo lo cual terminaba siendo, por un lado, menor a la inflación acumulada, pero además carcomiendo de a poco los intervalos donde la inflación sigue subiendo y tu salario durante 3 o 4 meses está planchado. La burocracia sindical arreglaba ese régimen de demolición mintiendo al decir que, bueno, tomado entre puntas, es decir, tomando justo el momento en que te aumentaron el salario, justo ese día, tomado entre puntos no fue tan grave. Bueno, ese régimen mentiroso entra en crisis cuando la inflación llega al 6 al 7% mensual. Porque, como le dije ayer a un periodista, es muy claro que con un 7% de inflación mensual, el que gana 100.000 pesos cobró a fin de mes 93.000. Le robaron 7.000. Es muy grande, digamos, es una confiscación que no puede ser disfrazada, no puede ser envuelta por la burocracia. Esto se está empezando a visualizar claramente en el movimiento obrero y la burocracia y hasta el gobierno están adoptando maniobras preventivas. Pedir ahora camioneros un 80%, adelantamiento de las paritarias. ¿Qué es lo que están? Están tratando de evitar un reguero de huelgas salvajes, que en cierto modo y dentro de ciertos límites se ha manifestado también en el periodo pasado, porque hemos tenido, por ejemplo, cortes, piquetes de los colectiveros autoconvocados. No es un tema menor, es un gremio estratégico. En Tucumán, han visto los artículos de Daniel Blanco y de los compañeros de allá, hay un movimiento también de características autoconvocadas, antiburocráticas, de un sector fundamental de la clase obrera de Tucumán, que es el de los trabajadores del Citrus. Y el eje siempre es el salario. No quiero, o sí, digamos, agregar en esto a los trabajadores de la salud que están en una suerte de autoconvocatoria casi permanente por los problemas de la pandemia y también por el problema y también por la cuestión del salario. La dirección centenaria, histórica, recontra burocrática del Sindicato de Médicos Municipales de la capital perdió la elección. Los médicos no van a resolver nada con quien asume ahora, que es otra fracción de la política capitalista, de la política privatista de la salud, pero es evidente que se está procesando una conmoción en el movimiento obrero. Y este cuadro casi hiperinflacionario de desorganización económica altera todos esos equilibrios agarrados con alfileres que la burocracia manejó en los últimos años. A este escenario del movimiento de las masas colocamos, por supuesto, la lucha del movimiento de desocupados, asociada indudablemente a este crecimiento general de la pobreza, que se ha expresado con manifestaciones absolutamente masivas, ha desencadenado, ¿no es cierto?, un debate de carácter nacional, y donde el gobierno, al igual que con el control de precios y con otras cuestiones, se maneja en un terreno de completo inmovilismo.
las salidas que quiere dar a esta crisis de empobrecimiento no constituyen absolutamente ninguna alternativa para una situación donde, como lo demostró el empadronamiento del IFE, supera los 10 millones de desocupados o precarizados en la Argentina. El famoso empalme, el ingreso de los desocupados a los puestos de trabajo, ha representado una cifra completamente irrelevante frente a la masa de planes y a la masa de compañeros desocupados. La economía se encuentra en una situación de regresión. La reactivación económica, que en algún punto tuvo lugar en los últimos meses, se sostiene sobre el mismo plantel de trabajadores y forzando condiciones de mayores ritmos, horas extras, sobreexplotación. No hay una incorporación de trabajadores. Del otro lado se le pretende dar una salida por la famosa economía popular, que es un armado de un ejército de pequeños proyectos de autoexplotación, de autoprecarización que no puede constituir una salida para nadie. Y la gran encrucijada de este movimiento, compañeros, y en esto tampoco improvisamos, porque vivimos esto, somos parte de esta lucha ya desde los años 90, es que la crisis de empobrecimiento y la crisis de desocupación coloca sin mediaciones en el banquillo de los acusados al Estado y al régimen político, y por lo tanto plantea una lucha de carácter político. Un planteo de salida a la crisis del empobrecimiento que está indudablemente asociado a un cambio de régimen, a una dirección obrera del proceso económico y político, un gobierno de trabajadores. La izquierda que interviene en el movimiento de desocupados, el aparato del Partido Obrero y las otras organizaciones que intervienen, han perdido este horizonte estratégico y pretenden concertar y marchar en el manejo de este movimiento dentro de los carriles sociales o asistenciales. Esto no tiene salida y es muy claro que hasta en ese plano esto ha llegado a una suerte de punto de inflexión, ¿no es cierto?, de crisis, porque los movimientos que están en desarrollo y que han hecho acampes y piquetes plantean evidentemente una salida que este régimen no está en condiciones de darle. Nuestro polo obrero tendencia tiene que moldearse fuertemente en la idea de que es parte de una lucha política contra el Estado. Y esto implica indudablemente un debate, una capacitación, una formación, pero implica también otra cuestión que hemos desarrollado y por la cual hemos luchado largamente en este movimiento, que es ampliar la agenda de las asambleas y de los compañeros del polo de los desocupados. Tuve la oportunidad de participar acá en Cava en movilizaciones de una gran fábrica textil de la zona oeste de la capital federal que desarrolla su actividad en íntima relación con nuestros compañeros del polo obrero de la zona oeste de Lugano, del Bajo Flores, en estrecha relación, de juntarse, de preparar juntos las banderas, las pancartas, de llevar adelante juntos las movilizaciones. Hicimos una movilización frente al Ministerio de Trabajo, donde se hizo un acto, perdónenme que me detenga en esto, se hace un acto, y en un momento
sin que nadie lo tuviera preparado. El compañero de la fábrica habla y dice, bueno, ahora que hablen los compañeros de las organizaciones presentes. Bueno, había alguno de la izquierda, por ahí, pero eran casi todas compañeras de las asambleas del Polo. Y claro, se creó ahí un momento, solo un momento, un segundo de cierta duda, porque nadie pensó que iban a invitar a hablar, nadie se había preparado para hablar. Y pasado ese segundo, una compañera del Polo levanta la mano y dice, yo hablo. Y fue y dijo, yo también trabajo en mi barrio, yo soy trabajadora, ustedes son trabajadores, cuenten con las compañeras de la Villa 2124 para la lucha de ustedes, compañeros. Y pasan otros 2 minutos y una compañera de la otra punta de la marcha levanta la mano y dice, yo también me anoto. Soy del Polo Tendencia de Mataderos y vengo acá con mis compañeras porque en los barrios también tenemos costureros, también tenemos tejedores. A veces trabajan en su casa, a veces trabajan en la fábrica, pero esta es una lucha para que no sigamos siendo explotadas. Y claro, los compañeros de la fábrica miraban absolutamente pasmados lo que estaban ocurriendo porque no había ninguna frontera. Eran obreros, obreros circunstancialmente ocupados, obreros circunstancialmente desocupados, y la agenda de esas asambleas del Polo había abrazado definitivamente la lucha de los compañeros de esta fábrica, que creo es la fábrica más grande de la ciudad de Buenos Aires en este momento. Ahí tienen una ruta. Yo pensaba, por parte de los compañeros de la fábrica, el que veía eso en la fábrica, y después siguió el acto, hablamos varios, no importa, pero el compañero de la fábrica que siguió, yo les digo la verdad, pensaba en ellos y me iba de día y decía, che, escúchame, ¿cómo hago para sumarme a esto, a política obrera? ¿Cómo puedo ser uno de ustedes? Bueno, y hay compañeros en la zona que ahora están, ¿no es cierto?, trabajando en esa perspectiva. Pero esto habla mucho también de nuestro polo, en el siguiente sentido. No hay fronteras sociales. Hoy es un compañero del polo, mañana está en la plantación del citrus, pasado está en la fábrica textil, luego en una ocupación de tierras. Hay que desarrollar esa agenda en directa vinculación con la politización, con la convicción de que llevamos adelante una lucha contra el Estado. Y este problema creo que lo tenemos que desenvolver en el Congreso. Me parece importante que una comisión de compañeros del Polo Obrero se constituya, pueda llevar el debate. Hay compañeras acá muy destacadas del polo de todo el país y creo que puede ser, ¿no es cierto?, un ámbito importante para que podamos avanzar, ¿no es cierto?, en nuestras conclusiones, en lo que estamos trabajando en este punto. Compañeras, compañeros, ¿qué punto de unión, qué punto concentra como planteo político esta situación que vemos en el movimiento obrero ocupado, la lucha del polo, los desocupados? Nosotros tenemos que debatir en este Congreso cómo llevamos adelante la campaña por un Congreso obrero. Esta es una gran tarea, ¿no es cierto?, de este Congreso. ¿Qué es el Congreso Obrero? En este cuadro político que estamos presentando acá, crisis mundial, descomposición del régimen en la Argentina, agruparse, reunirse, debatir un programa, un plan de acción, primero a lo mejor en una localidad,
primero en una región, debatir las reivindicaciones, debatir los obstáculos políticos y, por lo tanto, la necesidad de nuestra independencia política, que es la independencia de los partidos que gobiernan, pero es también la independencia de la burocracia sindical. La burocracia no va a llevar adelante ningún Congreso Obrero. La burocracia está viendo cómo con maniobras logra encaminar y sostener el tortuoso camino hasta el 2023 sin que estalle una rebelión popular. Un Congreso Obrero, compañeros, plantea un diálogo con los trabajadores, plantea la integración a un trabajo de debate político y de lucha con los protagonistas efectivos de los procesos de movilización, de reclamos de fábrica, de reclamos en los barrios que indudablemente se van a desenvolver muchísimo en toda esta etapa. Un Congreso Obrero no es el armado sindical, entre comillas, de los partidos de la izquierda parlamentaria. No es el uso de algunas posiciones sindicales para tratar de llevar adelante una promoción con fines electorales o parlamentarios. Ya discutimos mucho esto durante todo el periodo de la crisis del Partido Obrero. En el Congreso de 2018 levantamos un planteo de un verdadero Congreso Obrero, de activistas, de delegados, incluso que el SUTNA fuera la referencia, la cabeza de esa convocatoria al Congreso Obrero y no simplemente un armado de aparato, un armado electoral. Esta es una cuestión que vamos a tener que discutir. Propongo naturalmente acá que una comisión de compañeros debata la cuestión, proponga los pasos prácticos, cómo vamos de menor a mayor en la tarea, ¿no es cierto?, de desenvolver la campaña por el Congreso Obrero. Las señales políticas que tenemos son las que yo mencioné antes. Las movilizaciones más importantes que tuvieron lugar en el periodo reciente, incluso por temas sindicales o salariales, fueron empujadas desde abajo, fueron empujadas a través de coordinadoras, de autoconvocatorias. Y la cuestión del Congreso Obrero se liga a otra gran cuestión que creo que tenemos que ver, que es la perspectiva de esta etapa. Cuando yo señalaba que cambiaba el cuadro salarial, este tema de que ajustes cada 4 meses, imagínense, 6% de inflación, un ajuste cada 4 meses, significa que al cabo de los 4 meses nos afanaron el 25% de un mes de salario. Es insostenible. Bueno, esto plantea la cuestión de la indexación mensual del salario, de un aumento que recupere todo lo que perdimos con la inflación anterior, pero en un sentido más estratégico coloca una etapa. ¿Cuál es esa etapa? Las reivindicaciones de carácter parcial van siendo devoradas por la crisis. El movimiento obrero, bajo el peso del golpe inflacionario, de la desorganización económica, es obligado a discutir una salida de conjunto y una lucha de carácter decisivo. Entonces, esto fundamenta, ¿no es cierto?, le da cuerpo a la lucha por la huelga general.
colocada como perspectiva necesaria de todo este cuadro que estamos viviendo hoy. La huelga general como reacción profunda, elemental de la clase obrera contra el régimen de miseria social, contra sus personeros políticos, incluyendo, ¿no es cierto?, en ellos a la propia burocracia sindical, que va a querer oponerle a esta perspectiva la de la administración de paros con el objetivo justamente de desaguar, ¿no es cierto?, descomprimir las tendencias explosivas, ¿no es cierto?, que se van acumulando. Compañeras y compañeros, esta presentación que estamos haciendo, me detuve primero en nuestra presentación, nuestra colocación de los problemas políticos. Cualquiera de ustedes pueden ver cómo se opone a la perspectiva conservadora, rutinaria, de la izquierda parlamentaria, de la izquierda democratizante, que está trabajando en el proceso político, viendo cuáles son las migajas electorales que le va a dejar en 2023 el derrumbe de los partidos patronales y que no se coloca frente al escenario catastrófico de la crisis mundial, ¿no es cierto?, y de la crisis de régimen que está, ¿no es cierto?, que está asociada a ella. Este es un proceso, digamos, todo esto ya es un derrotero, un punto sobre el cual no tenemos que dejar de colocar el acento, es la famosa votación de la emergencia alimentaria, en otra transición política explosiva, cuando el Congreso se dio a la tarea de sacar a los desocupados de las calles en el interregno entre Macri y Alberto Fernández. Y la izquierda se prestó a esa gran maniobra política. Ha votado en la legislatura el planteo, el acuerdo que el sionismo le impuso y lo colocó al gobierno argentino, solo para emparentar con las tendencias de una parte del electorado de la ciudad de Buenos Aires. Y recientemente, ante la cuestión de la deuda, invitó al Congreso a todo el elenco de centroizquierdistas que le da una respuesta jurídica a la cuestión de la deuda. Es decir, que se litigue en los tribunales internacionales, que se trata, digamos, de una estafa y que ha borrado del escenario cualquier vínculo entre la deuda y la lucha de clases. Es decir, de la deuda como derecho a la confiscación, a la apropiación del trabajo ajeno de los trabajadores de las naciones oprimidas y por lo tanto a fundar una acción basada no en los abogados, sino en la clase obrera. Es un trabajo de colonización política y en el Parlamento, es decir, el Parlamento utilizado como un factor de colonización política en favor de los planteos completamente estériles del centro izquierda. Esto tiene que ser, ¿no es cierto?, completamente señalado y, por supuesto, se vincula al último punto, ¿no es cierto?, que quiero incorporar, que tiene que ver con nuestro trabajo, con el desarrollo de la tendencia, con su balance, porque a la luz de todo esto que estamos describiendo, ustedes se dan cuenta el golpe político que ha significado para la clase obrera, para su vanguardia, para las perspectivas revolucionarias, la desnaturalización del Partido Obrero, su conversión en un aparato vinculado a las
tramitaciones parlamentarias, al manejo de la lucha contra el hambre dentro de los corsets asistenciales. A la sustitución de la democracia y la política revolucionaria por un aparato. Bueno, todo esto indudablemente tiene que verse en conexión, ¿no es cierto?, con el proceso político que hemos visto, pero luego tenemos que ver lo siguiente. Esa desnaturalización, esa malversación política fue enfrentada por nosotros. Es decir, que un trabajo de oposición revolucionaria, de resistencia, recogió el hilo conductor histórico del Partido Obrero, allí donde todas las tendencias, toda la corriente apuntaba a transformarlo integralmente en un aparato democratizante. Y acá indudablemente interviene, ¿no es cierto?, el balance de nuestra tendencia. Nosotros emergimos con una expulsión, la expulsión, ¿no es cierto?, de más de 1000 compañeros, y me detengo acá en la expulsión, ya no para hacer las denuncias que hemos hecho en su momento y que conocemos todos, pero sí para señalar una cuestión. La expulsión tuvo el objetivo de abortar un debate político, que no se diera hasta el final, que no se desarrollara ampliamente. El debate, sin embargo, se desenvolvió en términos mucho más tortuosos y más difíciles, pero se desenvolvió después. Y se operó una delimitación. La delimitación no fue simplemente histórica. La delimitación abarcó los problemas políticos que empezábamos a vivir como fracción expulsada. Y ahí quiero citar la cuestión de la pandemia, porque la pandemia operó en esta lucha política en dos sentidos contradictorios. Uno que implicó que una corriente que buscaba emerger después de esta expulsión brutal y poner en pie, digamos, sus primeros objetivos y trazarse el desafío de que la opinión obrera y popular nos conociera, en 3 meses chocó con el aislamiento, con la pandemia, con la cuarentena. Enfrentamos esa dificultad política y al mismo tiempo la pandemia fue un enorme factor de delimitación. Fue la primera gran lucha política después de la crisis y de la expulsión que destacó la personalidad política de la tendencia. Allí donde la izquierda democratizante fue arrastrada por las tendencias al presencialismo, a laburar pero en forma cuidada, responsable. Allí donde se atacaron las medidas de aislamiento con el argumento de que era un ataque a la libertad y a la democracia, a la cual se sumó la izquierda democratizante, con excepción en este país de la tendencia. Bueno, allí hicimos valer una personalidad política. Los comités por la presencialidad que se constituyeron en las escuelas. Y naturalmente esto no era sacado de la galera. Había que integrar a la pandemia al escenario más general de la crisis mundial y de la descomposición capitalista para entender el sentido de una posición obrera frente a ella.
y no considerar, bueno, que hay una crisis de esto, de lo otro, y además pandemia, un problema sanitario. Igual que ahora, hay una crisis y además hay una guerra en Ucrania. ¿No es cierto? Es decir, la visión fracturada, ¿para qué? Hasta es psicológico, para no salir de una rutina. Tercera fuerza, esto, lo otro, es decir, hay que defender una rutina, digamos, un rumbo atado, digamos, a las condiciones que más o menos se venían atravesando hasta ahora y desconocer el potencial revolucionario de una época que estuvo planteado en la pandemia y está planteado, ¿no es cierto?, y está planteado hoy muy claramente, ¿no es cierto?, está planteado con la guerra. Entonces, a la luz de esto, y ya, digamos, tratando de hacer un balance de lo que hemos presentado acá, ustedes fíjense lo siguiente. Hablé de tres cuestiones. Hablé de la crisis mundial, hablé del agotamiento del régimen político en la Argentina y las consecuencias, las tareas que tenemos planteados para el movimiento obrero, ocupado, desocupado. Me estoy refiriendo a este balance de nuestra tendencia, donde no quiero dejar, perdónenme compañeros, una cuestión. En medio de la malversación de las posiciones parlamentarias y de la propia tribuna electoral, detrás de planteos de naturaleza legalista, de integración al régimen por la vía del Parlamento, la tendencia luchó por conquistar las condiciones de explotar ese Parlamento y ese proceso electoral con posiciones revolucionarias. Y eso lo hicimos durante todo este periodo de pandemia. El otro día recordaba, en un plenario, la enorme encrucijada que vivió el Partido Comunista Alemán en su fundación, en 1919, cuando se funda en rechazo a la vieja socialdemocracia que había votado los créditos de la guerra imperialista, cuando se funda en medio de la efervescencia de la revolución y de un proceso donde la burguesía convoca una asamblea constituyente contra los consejos obreros y contra la clase obrera de Alemania, y donde ese Partido Comunista en fundación dice lo siguiente: bueno, muy bien, los electoralistas van a llamar a una constituyente contra la clase obrera, contra los consejos obreros. Boicoteemos la elección. Y un sector de los que estaban allí, pero que sin embargo era minoritario, dice: no, vayamos a elecciones a denunciar el carácter trucho e impostor de esta Asamblea Constituyente. Ese sector perdió la votación y en esa elección la socialdemocracia en sus diferentes fracciones explotó, se sirvió, digamos, de la ausencia de los comunistas. La tendencia, procesando el balance de una degradación de la política electoral y parlamentaria, conquistó el derecho para su intervención electoral y parlamentaria. No en general, sino porque caracterizamos que las elecciones del 2021 iban a ser un gran episodio de la crisis política. Lo fueron el inicio de la fractura del gobierno. Y esto lo llevamos adelante en medio de la pandemia y tuvo naturalmente un significado importante porque sacamos registro de identidad
en un campo de lucha política muy importante, como es, ¿no es cierto?, el de las elecciones, y dimos la señal política que no nos habíamos delimitado para formar un grupo de estudio, sino para desarrollar una organización revolucionaria, desarrollar al Partido Obrero de toda nuestra historia, valiéndonos de todos los recursos políticos para llegar a las masas. Esa tarea la tenemos que completar en el próximo periodo, tenemos que alcanzar el estatus de partido nacional, la plena legalidad en la provincia de Buenos Aires, bueno, y todo lo que tenemos planteado, ¿no es cierto?, en varios otros distritos del país. Es evidente, compañeros, a la luz de esto, que el Congreso, bueno, tendremos una comisión, por supuesto, de situación política. Esa comisión de situación política, entiendo que junto a, digamos, avanzar en estas definiciones que estamos haciendo acá, sería importante que saque una declaración política, un manifiesto del Congreso, que hagamos el esfuerzo para ver si lo podemos desarrollar, lo podemos tener, y un manifiesto que integre evidentemente las conclusiones a la luz del cuadro planteado por la guerra, la crisis de régimen, la etapa con la cual el movimiento obrero argentino, ¿no es cierto?, va a intervenir. Compañeros, para terminar, quiero hacer una reflexión, si se me permite, sobre nosotros mismos, o sea, sobre la tendencia, sobre el lugar que ocupamos, ¿no es cierto?, en todo este cuadro, ¿no es cierto?, que acabamos de explicar. El Congreso, ya lo dije al comienzo, ¿no es cierto?, tiene lugar en medio de una crisis mundial que va a dejar virajes sin retorno en términos de desplazamientos de fuerzas, de rebeliones populares, de crisis sociales. Y quiero decirles lo siguiente. Habría que estudiarlo indudablemente con mayor atención, pero es casi una ley histórica que estos grandes puntos de inflexión de la historia han sido afrontados, han sido, digamos, abordados con un enorme grado de confusión política. Probablemente la confusión política, inclusive entre los que se reivindican de la transformación social o de la vanguardia, probablemente esto tenga que ver con la inercia de el apego al pasado, en el apego al pasado a lo conquistado o lo asociado al propio régimen que entra en descomposición. Los aparatos sindicales, los aparatos parlamentarios. Pensemos lo que ocurrió con la socialdemocracia a principios del siglo XX. Digo, antes incluso de la Primera Guerra, cuando solamente una minoría avisoraba el escenario convulsivo que iba a enfrentar el capitalismo mucho más temprano que tarde. Y una mayoría estaba en segunda fuerza, o primera, o eventualmente primera fuerza, es decir, el progreso indefinido, la conquista de posiciones sucesivas en el aparato del Estado, que el régimen político y social no iba a cambiar. Una minoría visoró un cuadro convulsivo. Una minoría todavía más estrecha sacó las conclusiones políticas de fondo sobre el significado de la guerra imperialista. Sobre esto, ¿no es cierto?, hay mucha literatura. Lo que está claro sobre esta minoría es que no actuó porque vio algo en el momento, no fue una minoría improvisada.
un trabajo de mucho tiempo, político, teórico y de organización en la clase obrera, le dio la convicción de que efectivamente lo que aparecía como una curva armónica o en crecimiento ininterrumpido del capitalismo iba a derivar, ¿no es cierto?, en un gran estallido, en una guerra de rapiña como efectivamente fue, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial. Yo quiero insistir en esto con lo siguiente. Nosotros todos los días avanzamos en una delimitación política, en arribar a conclusiones comunes. Pero en esta cuestión crucial, que hoy se debate inclusive a escala mundial, no hay un gramo de improvisación en nosotros. Hay también un hilo conductor. Fíjense, lo mencionaba al comienzo, cuando hace 30 años el 99,9% de la izquierda mundial hablaba de la victoria definitiva del capitalismo sobre el socialismo, de un nuevo periodo histórico donde había que enterrar a la Revolución de Octubre, enterrar al imperialismo y considerar que de la mano de la democracia ahora íbamos a las reivindicaciones de nuevo tipo. Que el mundo, nos guste más, nos guste menos, iba a ser armonizado y empaquetado en paz por las corporaciones del capital. Nuestra corriente en ese momento dijo lo siguiente. Cuando digo nuestra corriente estoy citando un artículo de Altamira, de septiembre de 1992, sobre la crisis mundial. Septiembre de 1992. En el 89 había caído el muro de Berlín, en el 91 había sido la disolución de la URSS, y dice así: la crisis mundial es una categoría histórica precisa que se refiere al momento en que la descomposición del capitalismo como sistema mundial adquiere la forma de crisis políticas y revoluciones, y que integra a los estados obreros burocratizados ya vinculados a la circulación económica mundial, y a la burocracia como un agente de la burguesía mundial en el seno de los estados obreros. El desarrollo de la crisis mundial es el desarrollo de la crisis conjunta del imperialismo y la burocracia. Acá está el pronóstico de que la restauración capitalista, a término, iba a llevar a un estallido renovado, amplificado, de todas las contradicciones capitalistas que habían querido ser conjuradas o resueltas con la penetración del capitalismo en Rusia y en China. Este señalamiento, este pronóstico, moldeó a nuestra corriente contra todos los que se pasaron al democratismo y renunciaron a la perspectiva de la revolución socialista. La lucha que dimos al interior del PO ha sido un episodio grave, pero de esta delimitación política que hoy encuentra en la circunstancia de la guerra y de la conmoción absoluta que envuelve al mundo, a sus masas, a la clase obrera, su verificación más completa. No decimos esto simplemente para volcarnos en el pasado, simplemente decimos que el enorme panorama de tareas que tenemos por delante, organizar el Congreso Obrero, llevar adelante el desarrollo, la agitación y propaganda para que política obrera sea visualizado como una corriente revolucionaria en medio de una izquierda adaptada al régimen, que todas esas tareas no arrancan
de algo que se nos ocurra en el momento, sino de una historia de lucha política, de planteos y de fundamentos que reconoce, ¿no es cierto?, todo un tiempo. Como alguien me dijo ayer, compañeros, y con esto termino, pero a raíz de algo completamente diferente, pero lo coloco acá, compañeros, esto recién empieza.